estamos en comunicación con César Trejo. Él es el director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y también obviamente es un excombatiente de Malvinas. César, ¿cómo está? Vivian Elem, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti los saludan a una radio de la cual usted ya es parte. Sí, bueno, muchísimas gracias. Un saludo para ustedes también. La radio malvinera nos han bautizado. Y bueno, con total justicia. Qué lindo, sí. César, bueno, un poco, digo, es esta, hablábamos antes al inicio del programa, un poco la repetición. Cada vez que hay un acuerdo con Malvinas es, bueno, se reanudan los vuelos a Malvinas y van los familiares, están autorizados, el Reino Unido autoriza a los familiares a ir al cementerio de Darwin. Digo, es todo lo que se puede hablar de la reanudación. ¿Qué significa la reanudación de los vuelos? Bueno, significa la reanudación también de una vieja política que tuvo algún sentido allá por 1968 cuando el gobierno de facto de Onganía suscribió con el gobierno británico el memorándum de entendimiento donde los británicos, a partir, digamos, de la resolución 1514 Romano 15 del 1960, que era la que marcaba los procesos de descolonización, y luego la resolución 2065 Romano 20 de 1965, donde se ponía Malvinas como un caso de descolonización. Bueno, los británicos en ese memorándum de entendimiento se comprometieron explícitamente a transferir el ejercicio de soberanía a favor de la Argentina, siempre y cuando se atendiera a los intereses de los isleños. Motivo por el cual se empezó con esta teoría de la seducción de los kelpers, que en 1971 iba a llevar que la Argentina, en otro gobierno dictatorial, el de la NUCE, iniciara un proceso de apoyo y de seducción efectiva y concreta de los isleños a través de múltiples actividades que la Argentina puso muchos recursos para eso, que era hacerle la pista aérea a través de la Fuerza Aérea Argentina, llevarle gas del Estado, YPF, maestras, apoyo sanitario, reconversión genética del ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todo este proceso se va a agotar cuando no hubo resultados. Los británicos le proponen al general Juan Domingo Perón, ya en ejercicio de la tercera presidencia, una especie de acuerdo de condominio. Por supuesto, el general Perón dice que sí, le instruye al canciller Viñes la posibilidad, digamos, de avanzar en ese acuerdo, pero, como siempre, los británicos, en su pérfida estrategia dúplice o múltiple, mientras tanto habían encomendado a la Universidad de Birmingham en 1970 a 73 y a Lord Shackleton, descendiente de un viejo expedicionario también del mismo nombre, su abuelo, a que hicieran investigaciones geofísicas en el Atlántico Sur para determinar cuál era el potencial de riqueza petrolera en la zona. Y cuando los tipos evalúan que efectivamente hay muchísimo potencial hidrocarburífero, dicen no la vamos a transferir nada. Con lo cual, esta es una hipótesis todavía no saldada en el debate argentino, fabrican una pequeña guerra junto con Estados Unidos por otras motivaciones también geopolíticas de la época y dicen, bueno, ponemos a la Argentina como país agresor, le ganamos la guerra y se termina de discutir, nunca más discutimos la soberanía. Ahora, lo insólito de todo esto es que ese primer intento que tenía razón de ser en 68, en el 71, vuelve a repetirse con Martínez de Hoz, que hace 5 viajes a Malvinas, con 2 colaboradores locales, exiliados, uno radical, Rodolfo Terráneo, y otro peronista, entre comillas, Guido Di Tella, que luego, ya en democracia, también van a tener importantes roles. Terráneo como ministro de Obras Públicas de Alfonsín, en su intento privatizador fallido porque no tenía el apoyo político,
que luego haría el gobierno de Menem, lamentablemente, de entregar todo el patrimonio del Estado argentino y el subsuelo hidrocarburífero y mineral a través de todas las reformas neoliberales del 90. Y luego van a incurrir en las mismas políticas fallidas de la seducción de los kelpers. Acordémonos con Menem, ¿no? Y Tela, los ositos Winnie Pooh y las relaciones carnales. Pero esto también lo va a retomar el gobierno de Macri con el pacto Forador y Duncan, sí. Y nuevamente este gobierno con el nuevo acuerdo, que no son comunicados conjuntos, que tienen validez de acuerdo internacional, como lo tuvo el Forador y Duncan. Y obviamente también hay que repasar que lamentablemente en los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner no hubo la denuncia de los acuerdos de Madrid 1 y 2, y el capital británico se enseñoreó sobre las principales carteras económicas y de negocios de la Argentina a través de las concesiones mineras, etcétera, etcétera. Bueno, este es el cuadro de situación. Y con respecto al uso de los temas humanitarios, como los viajes de los familiares y las pericias forenses, no son otra cosa que el ejercicio de lo que mejor saben hacer los ingleses, que no es hacer la guerra, porque con nosotros no les fue bien nunca, ni en 1806, ni en 1807, ni en 1845 con la escuadra anglo-francesa, y tampoco le fue bien en 1982, y salvo que, obviamente, como no había una conducción patriota realmente en 1982 y eran analfabetos políticos, bueno, la perdimos más bien en los sillones de poder de Buenos Aires y no en el Atlántico Sur. Y esta es la situación, vuelven a reflotar esos aspectos que los dejan a los británicos como buenos muchachos, humanitarios, pero la realidad es el saqueo y la instalación de la principal base de la OTAN en el Atlántico Sur. Y bueno, frente a esto, el pueblo argentino va a tener en algún momento que decir basta. Sabemos que la causa Malvinas está profundamente arraigada en el corazón de la inmensa mayoría de los argentinos, y lo que hay que visualizar con claridad, que a veces es difícil por las duras condiciones de la situación económica argentina, es explicar que esta pobreza, este nivel de indigencia, este nivel de desempleo y de pobreza en la Argentina se debe ni más ni menos que al mismo saqueo que sí. Ocurre en el Atlántico Sur con los mismos actores, ¿no? Esta es la situación que se nos presenta hoy dramáticamente. César, el acuerdo Forador y Duncan tuvo que rendir cuentas pero por lo menos lo citaron al Congreso. ¿Supones que la canciller Mondino va a tener que dar explicaciones de esto que acaba de acordar, o que va a haber reacción política fuerte de los partidos, de la oposición? No creo ni de la oposición ni del oficialismo, porque fíjense, apareció el otro día la diputada con la camiseta sí. Argentina, sí. Y hubo un escándalo con la presencia de Chrissy Ayes, la embajadora del Reino Unido. Pero ¿saben para qué era ese tema? Ni más ni menos que esa diputada, que hizo un lindo gesto, digamos, malvinero, también, junto con otros de Unión por la Patria, integran una comisión argentino-británica de amistad y de promoción del desarrollo de la zona. Entonces, digo, ¿ante quién va a dar respuesta? ¿Ante esos mismos que integran esa comisión? Digo, yo creo que hay, es una opinión mía, podemos no estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero creo que hay un régimen. No se trata solamente de una cuestión ideológica de este gobierno. Hay un régimen colonial en donde lamentablemente participa todo el espectro político, ¿no? Revisen justamente yo les voy a dar los nombres. Acá los tengo a mano. Además, obviamente, de diputados y diputadas de la Libertad Avanza, del PRO y de la UCR, lo cual no es de extrañar, pero tenemos a
Carlos Cisneros, de Unión por la Patria de Tucumán. María Fernanda Ávila, de Unión por la Patria de Catamarca, que había sido secretaria de Minería en el gobierno de Alberto Fernández y que le fue a ofrecer a los británicos mayores negocios mineros, como si no tuvieran todo, digamos, ¿no? Los yacimientos minerales, empresas o compañías ligadas a la Comunidad Británica de Naciones. Andrea Freites, de Unión por la Patria de Tierra del Fuego. Daniel Goyán, de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Mónica Licha, Unión por la Patria de Buenos Aires. Leopoldo Moró, Unión por la Patria de Buenos Aires. Y Pablo Yelín y Cristian Zulli, de Unión por la Patria de Corrientes y de Tucumán. Es decir, y Agustina Propato, que es la esposa de Bernie, que hizo ese gesto patriótico, pero también integra lo que se llama concretamente Grupo Parlamentario de Amistad y Cooperación Internacional con el Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte. ¿Qué amistad y qué cooperación con el invasor? Entonces, ahí hay, ante ese escenario, la canciller Mondino va a tener que ir a dar explicaciones. ¿Para qué? Para felicitarlos por tomar el té con los ingleses. César, ¿no? ¿Qué opinás de la reacción que tuvo la vicepresidenta Villarroel, que formuló una crítica bastante dura a este acuerdo de reanudación de los vuelos a Malvinas? Bueno, la verdad que es sorprendente. No es sorprendente. Hay dos partes, ¿no? Digo, para describir a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digamos, ¿no? En una misma persona. Por un lado, bien, aplaudo. Fue duro, contundente y sorprendente que, siendo la vicepresidenta de Javier Milei, exprese con tanta dureza una crítica. Ahora, eso consecuentemente debería implicar no solo el gesto, por eso, así como lo digo de Propato, que hace un gesto patriótico malvinero y luego integra una comisión de amistad y cooperación argentino-británica, también lo digo de la vicepresidenta. Es una muy buena declaración, yo la suscribo. Ahora bien, hay que ser coherente en las acciones, porque si estoy oponiéndome a una política pro-británica, cipaya, colonial y de sometimiento a la estrategia británica, consecuentemente, ¿cómo aprobamos el RIGI? ¿Cómo aprobamos el ingreso a la OTAN? Que es la política de este gobierno que se integra y que es la coalición que tiene 1/3 del territorio argentino ocupado y bajo amenaza de ataque hacia toda la región, no solo hacia la Argentina, ¿no? Porque la base militar de Mont Pleasant o Monte Agradable es ni más ni menos que la principal amenaza que tiene la OTAN en el hemisferio sur. Claro. Por lo tanto, digo, para que haya una aprobación y una credibilidad ante esas declaraciones, debe haber coherencia en el resto de las políticas. César, hace algunos años entrevistaba a los dirigencia o lo que había sido la dirigencia de sindicatos portuarios, y siempre se quejaban y se quejan de lo mismo. Inclusive creo que hicieron publicaciones con esa consigna, que era: hablamos de soberanía, pero los puertos hace 40 años que están en manos privadas, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuál debería ser la estrategia para terminar con la pobreza en la Argentina y con esta situación? Y bueno, es recuperar la renta argentina, recuperar el instrumento del Estado para la defensa de los intereses nacionales, y consecuentemente, no se puede ser patriota, territorialista en Malvinas y cipayo en el continente, eso no cabe. O sea, la soberanía es un concepto integral. Después podemos discutir cuáles serían las medidas oportunas, estratégicas, los tiempos y demás. Ahora, desde hace muchos años nos viene corriendo con una lógica de sometimiento que empezó, o tuvo, no digo empezó, tuvo mayor claridad con la enunciación de la teoría del realismo periférico de Carlos Escudé en el año 1994.
y pareciera que el conjunto de nuestra dirigencia, izquierda, derecha y de centro y todo lo que pareciera que hubieran internalizado este concepto y que no se pudiera plantear una alternativa de soberanía, de independencia, de justicia social, porque el mundo es como es, ¿no? Hay que aceptar nuestra condición de país dependiente, periférico y sometido. Y esto, de alguna manera, es la gran trampa, porque no va a haber posibilidad de ningún desarrollo hasta que no recuperemos la renta nacional. Y la renta nacional no se compone solamente de los productos agropecuarios y demás, sino que se compone de los yacimientos minerales, de los hidrocarburos, de los alimentos, y de tantas otras cuestiones que son intangibles y que no hay una verdadera política de fortalecimiento nacional. Y para eso hay que convocar a la comunidad argentina, al pueblo argentino, en sus diferentes expresiones organizadas. Y como no hay una fe de la dirigencia de que el pueblo pueda organizarse y conducir un proceso de liberación, en eso estamos. Es decir, a ver, Milei no es la consecuencia natural o artificial del producto de los algoritmos de una estrategia del enemigo. Milei es producto de la defección del campo nacional. No podría haber existido Milei si no hubiera existido el debilitamiento del movimiento nacional y la pérdida de conciencia de las nuevas generaciones, basados no solo en las cuestiones doctrinarias, sino en las cuestiones reales, de que cuando decimos justicia social no estamos hablando de subsidios o de planes, sino de trabajo, de industrialización, de soberanía económica, ¿no?, real. Y esta es la cuestión central. No se puede dividir el tema de la soberanía territorial de la soberanía integral de la Argentina, que son toda una concepción política, toda una doctrina que además, afortunadamente, en su momento se practicó en la Argentina, ¿no? Existió eso. No es un producto de una fantasía. Lo vimos concretamente hace de la década del 45 al 55 del siglo pasado. Bueno, son las discusiones actuales que no se dan, ¿no? Los debates que debieran darse y se desechan con el tema de esta discusión del movimiento nacional, bueno, que si la doctrina es actual, si no es actual, cuando las tres banderas del movimiento nacional están tan vigentes, solo falta debatirla y ponerles el programa adentro a cada una de ellas, ¿o no? Exactamente. Ahora, ahora nos van a correr, bueno, el proceso de unidad, que las elecciones de medio término del año que viene, y nunca discutimos lo esencial. Claro. Nunca discutimos para dónde queremos ir, entonces ahí estamos en un problema. Por último, termine. No, dale. No, digo que por último mencionaba no que Malvinas ha hecho carne en el pueblo argentino, y hace algún tiempo con el tema del mundial, el cantito del mundial, de la selección, que decían los pibes de Malvinas, te preguntábamos y decía, bueno, esa es la mejor demostración que es una causa popular y que nadie la va a poder modificar. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, sigo pensando lo mismo, porque donde uno va, sobre todo cuando uno va, como decía el Scalabrini, ¿no?, al subsuelo de la patria, y va al interior de la patria, o sea, cuanto más abajo socialmente uno va, y cuanto más adentro del país uno va, más se encuentra con esto a flor de piel. El problema nuestro sigue siendo un problema de las élites, no es un problema del pueblo. Lo mejor que tenemos es el pueblo argentino, con todas sus contradicciones, con todos sus problemas, con todos sus cambios y demás. Está comprobado que cuando hay una convocatoria auténticamente nacional, como Malvinas encarna, Malvinas, parte visible de un sistema de dominación invisible, la gente responde. El tema es que hace mucho tiempo
los sueños, los anhelos, los sentimientos del pueblo argentino realmente no encuentran una representación genuina y en coherencia los actos con las palabras. Lo que mejor tuvo el peronismo es que antes que ser una predicación retórica, fueron hechos. O sea, el general Perón primero hacía y después hablaba, ¿no? Sí. Y había una coherencia entre los hechos y las palabras. Entonces, eso hacía que fuera invencible en términos electorales, en términos políticos, salvo como tuvo que recurrir la oligarquía en esa época, con la violencia, con los golpes militares. Pero en términos políticos electorales era invencible, pero no por demagogia, no por aparato, no, porque lo que hacía y después decía. Y cuando la palabra se divorcia del hecho, cuando hablamos de inclusión social, pero resulta que tenemos 40% de excluidos, la gente deja de creer. Y eso explica también la derrota, las anteriores, pero sobre todo la última derrota electoral del movimiento nacional. Por lo tanto, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y primero está la patria, después el movimiento y luego los hombres. Entonces, si no, volvemos a esas cosas esenciales, por más ayornamiento, modernización y readecuaciones que haya que hacer, las cosas sustantivas hay que volver. Si se pierden las cosas sustantivas, todo lo demás está perdido. César Trejo, muchísimas gracias por atendernos y recomendamos la nota en la página de Radiográfica, radiográfica.org.ar, acuerdo que dice nada nuevo bajo el sol, solo cipallismo explícito al referirse al acuerdo, que es la nota de César Trejo y mucho más extensa que lo que hemos hablado aquí. Muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por buscar las palabras de este humilde servidor. Les mando un abrazo grande.